Informe Granjero. La información desde la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Magric tiene para verano semilla de brócoli imperial, coliflor Nivea, espinacas Tragopan y Pitón, arveja falcheto, melones Nitro y Samoa, rúcula Astro y mucho más. Consulte a Magric al 2314-8491 UAM. Minutos pasan las 7 de la mañana. Juan Boscana en la UAM, buenos días. Buen día, Daniel, buen día, Nacho, buen día, Ramón, y buen día a la audiencia. Y bueno, para comentarles un poco lo que pasó y está pasando este lunes 8 de diciembre, algunos le dicen el Día de la Playa. Bueno, hoy aparentemente, según la comunidad católica, viene la bendición de las playas. Ojalá venga una bendición para poder vender un poquito mejor lo que es el agua. Pero me imagino que se debe haber vendido bien hoy debido a las temperaturas altas que hubieron la semana pasada y buen fin de semana. No, eso es lo que iba a comentar, ¿no? El fin de semana potenció un poco más lo que es el levante en la jornada de hoy, un lunes bastante activo, lógicamente que ya se va notando alguna presencia más de compradores, sobre todo del este y del interior, que entran a levantar un poco más de mercadería, un poco más de volumen, muy lento, pero por lo menos ya se está notando. En la jornada de hoy una operativa buena, con buena movida, con buen levante. En lo que respecta a ingresos y tendencias, y bueno, tenemos algunos renglones, hoy nos decían que había menos presencia de berenjena, algo menos de durazno, y algo menos de melones. Lógicamente que berenjena, con los precios que estaba obteniendo, sobre todo la mayoría que venía del litoral norte, posiblemente optaron por bajar el volumen y no enviar, ¿no? Veremos qué pasa en el correr de esta semana. Lógicamente que también las variedades tempranas de duraznos, ya algunas ya están a término, y lógicamente que eso afloja un poco el ingreso de lo que es el durazno. Hemos visto muy buenas partidas también en lo que respecta a fruta de pelones, de muy buena coloración, muy buen gusto. Después, en lo que respecta, empecé al revés, hoy empecé con la fruta. En lo que respecta a frutilla, también algo más ágil en la jornada de hoy. Nos decían que también el rendimiento fue afectado un poco por las altas temperaturas, y bueno, y lógicamente que el lunes tiene un buen levante en lo que respecta a frutilla, y lógicamente que está más activo en lo que es el número. Después, en lo que es citrus, el limón se sigue destacando, mandarina prácticamente estable, manzana igual, en durazno prácticamente sigue en los mismos números. Como comentaba recién, quizá con un poquito menos de ingreso que la semana pasada. Veremos a mitad de semana cómo reacciona este renglón. Después, en lo que respecta a melones también, menos presencia de melones en general, algo más activo en lo que respecta a precio. En lo que respecta a los rubros de hoja, bueno, prácticamente acelgas, lechugas siguen en los mismos números, muy estable, muy tranquilo. En lo que respecta a espinacas, se puede destacar alguna espinaca de excelente calidad. En lo que respecta a apio, prácticamente también con números tantos muy similares, apio de atado como de planta de cultivo protegido. En lo que respecta a repollos, se puede destacar algún repollo de calibre superior, pero dentro de los números que veníamos trabajando. En remolacha, la misma situación, se puede destacar alguna remolacha de buen follaje y de buena batata, y después prácticamente paramos de contar. Dentro de los rubros secos, el ajo se mantiene estable. En boniato se destaca lo que es algún boniato zanahoria y algún rubí, pero también nos decían hoy como frenando un poco lo que es sobre todo los precios que está obteniendo lo que es el boniato zanahoria. En lo que respecta a cabutia, calabacín algo más estable,
lógicamente por el ingreso del importado, por el ingreso de cosecha nueva. En Cautiá prácticamente se mantiene estable. En zapallito, bueno, prácticamente zapallito y zucchini no son rubros para diciembre, bastante pesado en lo que respecta a este renglón. En lo que respecta a tomate, prácticamente también con números similares a la de semana anterior. En morrones prácticamente con números rojo y verde bastante parecidos. Se destaca algún amarillo, pero también con una tendencia a la baja. En berenjena y pepino también con una tendencia bastante pesada, lo que decíamos hace un rato, con ingresos importantes del litoral norte y del sur. Y después, en lo que respecta a tomate, ya lo dije, en tomate cherry la misma situación que el tomate redondo, y en tomate perita un poquito menos de ingreso, pero lógicamente que se mantiene estable en los números. Pero hacemos una pausa y volvemos con los números. En Magric tenemos maíz superdulce, Forraner, Gladiador, Driver y el nuevo Triple Threat. No registramos transgénicos. Y en zapallos, los imbatibles Atlas y Maravilla de Mercado. Dan kilos y calidad. Con el niño, con la niña o lo que nos venga. Consulte a Magric al 2314-8491 o AM. Comenzando con la orden de acelga cortas y oscuras de campo de 100 a 120, primeras calidades de 150, las especiales de campo de 2 a 250, las de cultivo protegido de 3 a 350, la plancha Ají Catalán, tanto dulce como picante, tanto rojo como verde, de 400 a 500 pesos. El apiatado de campo 400, el de cultivo protegido 600, la planta de campo en el eje de los 400 a 500, la de cultivo protegido en el eje de 800 pesos, tanto el atado como la planta por unidad entre 80 y 100 pesos. Las arvejas, lógicamente que va decayendo en ingreso, primeras calidades con detalles 500 pesos, las especiales de 600 hasta un máximo de 700. En ajo de origen importado, la caja con 10 kilos, dependiendo de los calibres, de 3.500 a 3.700. En nacional, los calibres medianos, chicos, en el eje de 8 a 10 pesos, los medianos de 12 a 15, los especiales de 18 a 20 y los destacados de 20 a 25 pesos. El berro de 450 a 500 pesos, los brócolis, primeras calidades, los más comunes, de 2 a 250, quizá alguno muy destacado puede llegar a 350 y se habló hasta 400 pesos. De 3 a 350 lo más común. La berenjena, el cajón grande de 400 a 500 pesos, el boñato de pulpa blanca, primeras calidades, cajón chico, 253, los especiales cajón chico, 400, los destacados cajón grande, 600. Para el rubí, primeras calidades, cajón chico en el eje de 500 pesos, los especiales cajón chico en el eje de 700 y los destacados cajón grande en el eje de 800 a 900 pesos. Para el búrguero, zanahoria de pulpa naranja, primeras calidades, cajón chico, 600 pesos, los especiales cajón chico en el eje de 1.000 pesos y los destacados cajón grande de 1.200 a un máximo de 1.400 pesos. En cebolla verde o fina 250, primeras calidades 300, las especiales pueden llegar a un máximo de 600. En cebolla colorada redonda en el eje de 300 a 400, la colorada en cajón en el eje de los 250 a 450. En lo referente a choclos de origen nacional súper dulce, lo más común de 2 a 250, quizá alguno muy destacado puede llegar a 300 pesos, pero ya cuesta más, hay más presencia de choclo, por eso lo más común de 2 a 250. La chaucha plana híbrida o música de 300 a 400, las alubias amarilla 500, las verdes 600 pesos la plancha. El coliflor de 300 a 400 pesos, la plancha de haba de 400 a 500, las espinacas cortas 150, primeras calidades 200, las especiales de 250 a 3, las destacadas 350. La lechuga mantecosa de campo en 12 unidades, en el eje primeras calidades de 80 a 100, las especiales 120, las de cultivo protegido de 180 a 200, las destacadas pueden llegar a un máximo de 200 pesos. La crespa, tanto blanca como morada, de campo en el eje de 100 a 120, de cultivo protegido de 150 a 180. El morrón rojo, primeras calidades, rojo y verde, en el eje de 400 a 500,
los especiales de 600 a un máximo de 700 pesos. Ya 800 pesos hoy costaba más. El morrón verde de primeras calidades de campo de 2 a 250, los de cultivo protegido de 300 a 400, el amarillo con menores ingresos registrados de 800 a un máximo de 1000, el nabo de 400 a un máximo de 600 pesos, la plancha de pepino, lo más común, 100, 150, quizá alguna muy destacada, tres filas en el eje de los 200 pesos. En perejiles cortos podemos estar hablando en el eje de los 300 pesos, los medianos en el eje de los 400 a 600 y los destacados de buen porte pueden llegar a un máximo de 700 pesos. Por atado en el eje de 70 a un máximo de 80 pesos. En lo referente a puerros finos de cosecha vieja 250, primeras calidades de cosecha vieja de 400 a 500, los puerros de cosecha nueva, primeras calidades en el eje de 600 a 800 y los especiales en el eje de 800 a 1000. En papa rosada, lavada, tanto bolsa, cajón o jaula, primeras calidades de 700 a 800, las especiales de 900, 1000 a 1100, la blanca en bolsa, cajón o jaula, primeras calidades en el eje de 800 a 1000 y las especiales en el eje de 1200 a un máximo de 1400 pesos. El rabanito de 250 a 350, las remolachas primeras calidades 200, las especiales 300, las destacadas 400, el cajón de descolada de 250 a 350. El repollo blanco y colorado, calibres chicos y pelados de 240 a 3, los especiales 400, los destacados 500. La bandejita de repollito de Bruselas de 80 a un máximo de 100. Tomate americano y larga vida de cultivo protegido del litoral norte, podemos estar hablando en el eje de 150 a 200 a 250, el del sur, primeras calidades de 200 a 250, los especiales de 3 a 350. En lo referente a tomate cherry redondo, en el eje de 300 a 400, el perita en el eje de 400 a 500, el tomate perita en plancha en el eje de 300 a un máximo de 400 pesos, la bolsa de zanahoria primeras calidades 200, las especiales 300, el cajón 400 pesos. El zapallito del sur para las mejores calidades, cajón chico 200 pesos, para las mejores calidades, bien trabajado, bien brilloso, el cajón grande 250, el zapallo criollo de 20 a 30 pesos, el cabuteada primeras calidades de 400 a 500, los especiales de 600 a 700 y los destacados en el eje de 800. Para el calabacín de origen nacional, primeras calidades de 500 a 600, de cosecha vieja, el especial de 800 a 1000, el calabacín de cosecha nueva en el eje de 600 a 700 y el importado de 700 a 900. La plancha de zucchini de 150 a un máximo de 300 pesos. En relación a los rubros del litoral norte, el morrón rojo, como decíamos, en el eje de 500 a un máximo de 700, el verde de 300 a un máximo de 500 pesos, el cajón de pepino en el eje de 400 pesos, el cajón de berenjena de 300 a 400, el cajón de zapallito de 2 a 250. En citrus al limón la bolsa de 500 a 650, el baúl de 750 a 1000 pesos, en lo referente a mandarina de 750 a un máximo de 1000 pesos, el naranja de 450 a un máximo de 600 pesos, la manzana de cámara común red de 50 a 60 pesos, la red de atmósfera controlada de 90 a 110, la granés media atmósfera controlada de 80 a 90 pesos. En duraznos, primeras calidades, la plancha 300 pesos, los especiales 400, ceros y doble ceros de 500 a 600 pesos. El damasco, primeras calidades, calibres chicos de 800 a 1000, algo más grande en el eje de 1200 pesos. El pelón, primeras calidades, en el eje de 600 a 700 y los especiales ceros y doble ceros pueden llegar a un máximo de 900 pesos. En lo referente a melón, la plancha de 4 a 6 unidades de 400 a 500, el melón común y el híbrido en el eje de 600 a 650. Las ciruelas en el eje de 600 a 700 pesos, la plancha de frutilla del sur con 3,5 kilos 4 de 600 a 650, la de 8 kilos en el eje de 1.200 pesos.
la sandía baby 15 pesos y la sandía común de 15 a 20. En lo que refiere a fruta importada, la banana de origen brasileño, la caja con 22 kilos, 950 pesos, la San Pablo 1.000 pesos, la ecuatoriana en caja cartón con 20 kilos dependiendo de los calibres, de 1.350 a 1.450, la caja de kiwi con 10 kilos, dependiendo de los calibres, de 2.800 a 3.400 pesos. Es todo por hoy. Magric tiene para verano semilla de brócoli imperial, coliflor Nivea, espinacas Tragopan y Pitón, arveja falcheto, melones Nitro y Samoa, rúcula Astro y mucho más. Consulte a Magric al 2314-8491 UAM. ¿Podrías repetir el coliflor, Juan? Y cómo no, coliflor, primeras calidades en el eje de los 253 y los especiales, calibre superior, bien blancos, en el eje de 400 pesos. Repetite las cebollas, todas las que hay, y las perspectivas. Para adelante. Wow. Cebolla. Yo me la comí, cebolla verde 253, las especiales de 400 a 600, la cebolla seca de 2 a 250, las especiales de 3 a 350, el cajón capaz que puede llegar a 400 pesos, pero más bien la tendencia es 350, y la cebolla colorada redonda de 300 a 400, y en cajón en el eje de 250 a 350. Ajá, y las perspectivas son que hay mucha cebolla, ¿no? Ay, sí, por ejemplo, hoy los salteños estaban en el eje de 80 a 100 pesos. Lechuga mantecosa de campo, 80, 100, 120. De cultivo protegido, 150, 180, 200. Quizá alguna muy destacada puede llegar a 250. Tiene que ser similares a la de 8 unidades y el cajón. La crespa, algo más pesada, para las mejores calidades, de 150 a 200 de cultivo protegido y de campo de 120 a 150. Precio del durazno mediano en cajón. Segundita en el eje de cajón de 600, 500. Hay que ver también, unos pedían 500, 600 y después vi otro que pedía hasta 700. Pero para mí lo más común de 500 a 600. 700 ya no es un cajón chico, sino un cajón grande. ¿Mermó la entrada de frutilla del sur? Pregunta otro. Sí, mermó, sí. Por eso un poco el despegue del precio, ¿no? Al cierre de la semana estaba entre 500 y 600 pesos. Hoy ya se afirmó en 600, 650. Y algunos dicen que a primera hora pidieron 700 pesos la plancha chica. Bien. Juan, vos que estás en la cooperativa de chancheros, ¿hubo asamblea el viernes pasado? ¿Alguna novedad? Sí, hubo asamblea, y novedad, ¿no? Que va a haber una redistribución por la ganancia a los productores, aquellos que remiten Cerro Gordo. Después, la otra novedad, que para el año que viene tiene que haber renovación de directiva y se va a formar una comisión electoral para ir trabajando para el año que viene, para llegar con la reforma de la directiva, ¿no? Digo, hay que hacer recambio, Sí, marcan señor. los estatutos. Bueno, y ya que estamos con los chanchos, ¿cuál es el precio del lechón en estos momentos? En pie, brava esa, 250, 280 y algunos hasta 3, y después fainado 350, 4 y algunos piden hasta 500 pesos. Ahí hay que ver el kilaje de lechón, si es liviano o pesado. Entre 400 y 500 limpio, y en pie entre 250 y 300. Perfecto. ¿Algo más para agregar, Juan? No, veremos qué pasa con el tiempo, pero esta semana también es fundamental para la movida
en lo que respecta a diciembre, ¿no? Lógicamente que todavía faltan 15 días para lo que son las fiestas, pero ojalá se empiece a notar también el movimiento de lo que es el están viniendo, pero no están cargando, algunos vienen un día, otros vienen 2 días, y bueno, quizá también esa va a ser importante la movida en lo que respecta al Levante, ¿no? Pero veremos qué pasa. Te agradecemos, Juan, que pase buena jornada. Nos reencontramos, que pasen bien. Chau, chau.